Y ahora vamos a pasar al tema de ciencia y tecnología, probablemente el tema más importante del país y quizá por eso relegado a las últimas, a las últimas líneas de cualquier acción política, ¿no? Porque lo importante es a veces inversamente proporcional a la difusión que adquiere. Modesto Montoya es un ya legendario promotor, cultor, difusor de la necesidad de que el Perú apueste por la ciencia, tecnología e investigación, y Carlos Bustamante es un notable científico peruano con mucho éxito en Estados Unidos, que viene de tanto en tanto al Perú por razones familiares, pero ahí Modesto aprovecha para que haga un poco de actividad. Hay veces se queja que la explotamos sobre sus quehaceres y sobre cómo hacemos para que el Perú pues promueva un poco más de ciencia, tecnología y en algún momento quizás el desarrollo de patentes nacionales. Buenos días a los dos, Modesto, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, uno de los logros de Carlos Bustamante ha sido hacer un laboratorio hermano en la Universidad Cayetano Heredia para investigar en paralelo entre Cayetano Heredia y Berkeley, creo que no. Gracias. Algunos temas de interés común. ¿Podrías explicarnos, Carlos, cómo está avanzando este tema que tanto empeño le has puesto? Bueno, sí, gracias, en primer lugar, por invitarme. Sí, el laboratorio es lo que llamamos laboratorio gemelos. Es el laboratorio gemelo entre la Universidad de California en Berkeley, que dirijo, y la Universidad de Cayetano Heredia. Y la idea era entrenar a estudiantes allá para que pudieran después regresar al Perú a dedicarse a hacer, digamos, a dirigir el laboratorio aquí en Lima. Y ya ese laboratorio nació el año 2009 y ha estado adquiriendo nuevos estudiantes. Tenemos 7 estudiantes trabajando en diversos proyectos. Hemos obtenido una financiación de parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, lo que nos permite funcionar, y luego hemos empezado a trabajar en áreas bastante importantes para el Perú, como es, por ejemplo, el problema de la tuberculosis, pero usando técnicas súper modernas, realmente técnicas que son realmente inéditas en Latinoamérica. Tenemos microscopías y aparatos de instrumentación que no existen en otras partes de Latinoamérica. Y estamos tratando de crear en el Perú un centro latinoamericano para el estudio de problemas de tipo biomédico, utilizando estas técnicas muy avanzadas. Y de hecho ya ahora hay investigadores del Instituto Leluar en Argentina y investigadores de la Universidad de Chile que van a venir acá al Perú, a Lima, a trabajar y a hacer estudios en Lima, lo cual representa, claro, una reversión de la tendencia natural, que era que los peruanos tenían que salir solamente para poder hacer la investigación. ¿Qué es lo novedoso de este sistema? Por ejemplo, ¿es para detección de tuberculosis? ¿Para aislar la tuberculosis? No, el principal problema, por ejemplo, con la tuberculosis es que digamos, la diana o la target, como se dice en inglés, de la tuberculosis es fundamentalmente una enzima del parásito, del Mycobacterium tuberculosis, que se llama la RNA polimerasa. Entonces, las rifampicinas y los antibióticos de primera línea que se usan para destruir a la bacteria, en realidad atacan la RNA polimerasa de la bacteria. Y lo que sucede es que hemos logrado aislar y purificar la RNA polimerasa por primera vez de Mycobacterium tuberculosis. Esto se intentó en otras partes del mundo y no fue posible. Lo hemos logrado hacer en Cayetano Heredia y por lo tanto esto representa un avance muy importante, porque teniendo la enzima es posible entonces ya diseñar antibióticos específicamente para tratar de bloquearla en los casos en los cuales esa polimerasa mutó y produce lo que se llaman cepas resistentes a los antibióticos, que son lo que está realmente el flagelo ahora en este momento en el Perú y en otros países del mundo. Para que tengamos una idea, ¿cuánto demora este descubrimiento? Es decir, ¿cuánto tiempo se requiere de inversión? Bueno, hemos estado trabajando por 2 años en este problema, y en realidad hubo subidas y caídas, pero hace aproximadamente un mes confirmamos, llevando parte de las muestras a Berkeley, que en efecto hemos logrado aislar y purificar por primera vez la polimerasa de Mycobacterium. 2 años son de mucho tiempo. ¿Cuáles son los momentos de pesimismo, por ejemplo?
¿cuáles son los momentos en los que usted considera que, Dios mío, nos falta mucho, o no estamos por el camino equivocado, o qué está ocurriendo? Claro. ¿Ha habido eso? Claro, por supuesto. Ha habido momentos en los cuales creía que teníamos ya, en primer lugar, esta enzima, que es esta molécula que es la que estábamos tratando de aislar, estaba compuesta de 5 partes, 5 subpartes. Y entonces hay que aislar y purificar cada una de las 5 partes. Y entonces estábamos tratando de aislar las más grandes primero, porque pensamos, bueno, las más grandes deben ser más fáciles, pero el problema es que había contaminación con las de la bacteria en la cual clonábamos el gen y entonces en vez de aislar, creíamos que ya la teníamos, y después los resultados eventualmente nos decían, no, lo que ustedes tienen es la de la bacteria donde ha sido clonada, no la del gen que han clonado en la bacteria. Entonces vuelve a empezar. Y entonces, ¿por qué ha fallado el sistema de separación? ¿En qué nos equivocamos? ¿Por qué se comporta de esta manera? En fin, son problemas que hay que ir discutiendo y avanzando. Y claro, lo hacemos mediante Skype, desde Estados Unidos a Lima. Claro. Y hoy tenemos teleconferencias todos los meses también con los estudiantes. Y cuando hay, claro, resultados dramáticos en que las cosas no funcionaron como debieran, pues inmediatamente tenemos una teleconferencia y buscamos encontrar una solución. Ahora, Modesto, científicos notables como Carlos Bustamante en el mundo hay varios, pero son islas que si estuvieran articuladas y promovidas además por respaldo directo del gobierno, obviamente conformarían un núcleo muy potente de no solamente investigadores, sino también de gente que puede influir en el desarrollo de la ciencia en el Perú, más allá de lo que logran en sus países de trabajo. ¿Por qué no se logra vencer esta barrera de lograr que la ciencia, la tecnología en el Perú adquiera un nivel de importancia a nivel de gobierno, a nivel de congreso, a nivel de opinión pública, como para que se convierta pues en el engreído más bien de todo plan de gobierno, más que ser, digamos, el hermano pobre de cualquier plan de gobierno? Porque los responsables políticos no han comprendido hasta ahora la importancia de la ciencia y la tecnología. Varias veces hemos venido con Carlos mismo, hemos querido hablar con el primer ministro de diferentes épocas y a él lo han hecho esperar a veces 2 horas en la antesala para decirles no hay cita. Han venido premios Nobel también aquí a Perú y hemos hablado con el ministro de Educación, con su secretaria, no hay tiempo. Mandan con la viceministra y la viceministra no entiende, dicen no, esto no es prioridad. Hay famosas frases de Pedro Pablo Kuczynski cuando era primer ministro, dijo, no sé por qué me han invitado a esta reunión de científicos, no hay prioridad para la ciencia, etc. Por eso es que nosotros queremos realmente tener un ministro de ciencia y tecnología para que él nos escuche y lleve la voz al Consejo de Ministros, y ahí donde se deciden las políticas. Pero quizás deberían ustedes conversar con Gustavo Rodríguez o con algunos publicistas que les enseñen cómo se hace que la gente entienda, por ejemplo, que los sueldos de los maestros, de los policías, de los militares, de las enfermeras del sector público dependen en buena medida de la capacidad de hacer crecer el PBI del Perú y por lo tanto la recaudación también, en la medida de que en lugar de exportar solamente y producir solamente bienes primarios o materias primas, se le puede agregar valor gracias a lo que el desarrollo científico y tecnológico permite en cuanto a patentes, en cuanto a desarrollo de nuevos bienes y servicios de valor nacional, que hacen que crece todo el PBI del Perú, tanto de consumo interno como de exportación. Nosotros somos optimistas porque por primera vez ha habido este gobierno actual, el presidente Humala siendo candidato, en contra de todo consejo publicista, puso en el debate político la palabra ciencia y eso resta a otros aparentemente. Y su primer ministro, Salvador Lerner, ha ido al encuentro científico internacional, así como fue el presidente Humala como candidato, que ha prometido el Ministerio de Ciencia y Tecnología más 1% del PBI para ciencia y tecnología, que significa pues una cosa muy importante. En general, me parece que todos los PBI que han ofrecido ya se acabaron. Sí, claro. Si sumas todos los ofrecimientos, inventen otra cosa, doctor, para multiplicar el dinero. Lo que ocurre es que entre el científico y el político hay un abismo, porque el político trabaja con resultados a cortísimo plazo.
Y si un científico quiere sacar la enzima que nos acaba de detallar el doctor Bustamante a la manera de un político, no le va a funcionar. Entonces, de repente, lo que tienen que hacer es un pacto de los científicos y los políticos, diciéndole a los políticos, tú vas a hacer el anuncio, tu presidente o tu ministro, lo que sea, vas a hacer el anuncio del descubrimiento científico. Ahí seguramente le van a decir gracias, pero lo van a estar apurando ustedes. Los científicos tienen que tomar una carretera. Pero también, y yo creo que tomar un laboratorio. Pienso que realmente el Vamos a tomar el laboratorio. Yo también creo que es un problema de que hay puntos a los cuales se llega en un determinado momento en el desarrollo de un país. Yo creo que el Perú ha llegado en este momento a una encrucijada en la cual tiene que tomar una decisión sobre qué debe hacer con la ciencia y la tecnología, porque no puede ser que dentro de 20 años sigamos creciendo, simplemente sigamos hablando de que es importante seguir creciendo, sino que tenemos que haber hecho algo para que ese crecimiento sea sostenible, para que ese crecimiento se pueda transformar en lo que decía, digamos, que sea algo que transforme los productos primarios. Entonces, por último, quiero decir solamente una cosa más. Yo creo que yo vengo de Chile, acabo de estar en Chile hasta ayer, y el problema que tienen en Chile es el mismo problema que tenemos acá, y es que la ciencia y la tecnología dependen de dos ministerios, de la economía y el de educación. Y en el fondo, en realidad, por lo tanto, no tienen ninguna manera ninguna autonomía y no se pueden sentar a pedir nada en particular. Las firmas que se necesitan de esos dos ministerios es tan grandes que los chilenos han llegado a la conclusión que probablemente van a pedir un ministerio de ciencia y tecnología. Yo no sé si se podrá hacer aquí o si es que es la mejor solución, pero ciertamente sé que la solución que tenemos ahora, que también depende del Ministerio de Economía y del de Educación, la ciencia en el Perú, es también una pésima idea. Vamos a ir a una pausa. Doctores, ¿se pueden quedar un instante más, por favor? Volvemos de inmediato. Seguimos entonces con el tema de ciencia y tecnología. Quizás para que nuestro público entienda, vale la pena hacer una especie de ejemplo, ¿no? Perú le vende, por decir a China, cobre, fierro, por, digamos, $50. China fabrica una refrigeradora y la revende al Perú, digamos, por $500. Los $50 que el Perú puso o digamos recibió como producto de vender la materia prima, en China se convierten en 450 de trabajo de la gente que produce la refrigeradora. El Perú compra la refrigeradora hecha en China por los chinos y aquí simplemente la enchufa. Y entonces no solamente que perdemos una gran cantidad de valor final de la refrigeradora, sino que no aprendemos nada, porque lo único que hacemos es enchufar equipos que nosotros no hemos fabricado, ni mejorado, ni nada por el estilo. Eso aplicado a todo orden de cosas, a la medicina, a los cosméticos, a la maquinaria, etcétera, implica que el Perú produce los materiales y otros son los que con su inteligencia, su tecnología, producen la tajada gruesa del yo. Y el objetivo es que esa tajada gruesa del desarrollo de los productos se haga en el Perú, y para eso hay que invertir en ciencia y en tecnología. Carlos, de lo que tú has visto en otros países, acabas de mencionar el caso de Chile. En América Latina, por ejemplo, Brasil, Colombia, ¿qué iniciativas estás viendo o qué acciones estás viendo que el Perú podría quizás aprender de ellos? Sí. No, gracias. Hay muchas iniciativas que se pueden, digamos, copiar incluso, porque Brasil está en un proceso de explosión, está realmente convirtiéndose en el gigante económico que todos sabíamos que eventualmente sería, y tiene una gran cantidad de gente peruanos, argentinos más, luego segundos peruanos, PhD peruanos, trabajando en Brasil. Ellos tienen programas de retorno de becas para que los brasileños que se han preparado en el extranjero puedan regresar, incorporarse, justamente a apoyar la ciencia tecnológica brasileña. Los brasileños tienen la primera compañía que hace aviones regionales en el mundo. En Estados Unidos, donde yo vivo, los aviones regionales que se usan para viajes cortos son todos hechos en Brasil, no son hechos en Estados Unidos. De modo que ya Brasil empieza a perfilarse como una potencia industrial. Y eso no sucedió porque simplemente los brasileños dijeron de la noche a la mañana vamos a hacer aviones, sino porque han ido regresando sus ingenieros, las compañías han ido formándose
y han creado industrias que son transformativas, no puramente extractivas. Ahora, en el caso de Brasil, lo que hicieron fue apostar por 5 o 6 áreas donde tenían ventaja o experiencia, la Fuerza Aérea, digamos, también los aviones de entrenamiento de pilotos que hacen los brasileños, industria médica, petróleo, gas, son los primeros en meter gas en el uso de los vehículos, sabiendo de que no pueden hacer todo, escogieron para colocarse en el número 1 del mundo y después empezar a chorrear al resto de la comunidad científica brasilera. Si el Perú tuviera esa estrategia, si vamos a escoger 2 o 3 cosas en las que podemos ser líderes en el mundo, porque tenemos ventajas comparativas, porque tenemos cierta investigación ya acumulada, etcétera, ¿cuáles serían esas áreas en las que el Perú puede rápidamente, contando además con los científicos de nota, colocarse en el primer plano mundial para que eso, a la par que levante el prestigio del desarrollo científico, dé el incentivo para decir nosotros sí podemos estar adelante, un poco de esfuerzo, sí se llega, vale la pena? ¿Cuáles serían esas áreas donde tú crees que rápidamente podríamos ser destacados? Brevemente, antes de eso, León, porque es muy importante. Hay un movimiento generado por economistas en el Perú, desligado de los laboratorios, amigos del Ministerio de Economía y Finanzas, de los organismos internacionales, que están promoviendo en un caos un poco varios ministerios, que eran una agencia, es lo que dice, como dice Carlos, una especie de muchas cabezas que no deciden nada, y que los científicos estamos, como Carlos, convencidos que eso es una mala cosa. Hay que juntarnos, científicos, empresarios, con un solo ministro, que decidamos lo que tú señalas. ¿Qué prioridades requerimos? ¿A dónde debemos ir para tener ventajas? Y las cosas son muy sencillas en realidad. Tenemos en la Universidad Cayetano Heredia, que es la mejor universidad, y que proponemos a su rectora como ministra, si es posible. León Velarde. O también Ronald Gutmann, que es el presidente del mejor instituto, y ella la rectora de la mejor universidad, 2 candidatos para que decidan humano. Pero la Cayetano tiene una línea muy importante, que lo conoces, son los productos naturales, los principios activos que vienen de los conocimientos milenarios de los peruanos. Ahí hay mucha química, mucha bioquímica, Carlos puede explicar mejor. Allí hay una buena cosa que hay que hacer. La biotecnología que ellos también en Cayetano están haciendo para aumentar la productividad de nuestros productos. Algunos tampoco se van a hacer todos, pero por otro lado tenemos un gran físico, así como Carlos, de la talla tal vez de Carlos, que es Fernando Ponce, que estuvo en Silicon Valley, ahora está en Arizona haciendo los LEDs, los sólidos que emiten luz casi sin gastar energía. Él tiene un proyecto de un laboratorio de ciencia y materiales para no estar exportando concentrados, sino nanopolvos, nanomateriales con químicos que existen en el mundo entero, peruanos y aquí también, que han dado un buen resultado. Son 3 líneas, puedes añadir tal vez otra, la metalurgia, justamente, que yo acabo de venir de la mina Poderosa, que es increíble cómo están avanzando. Y una cosa importante también que me parece fundamental es evaluar de una vez por todas los recursos hídricos que tenemos en la cordillera, que es una esponja. He visto cómo se hace una mina y sale agua limpia, que la minería, en lugar de ser condenada como contaminadora, al contrario, creo que la minería puede convertirse en la salvadora del Perú, porque el calentamiento global está desapareciendo los nevados, pero la minería nos está dando agua porque siempre va a haber lluvias. Y aparte de las divisas, ¿no? Y hablando de divisas, hablamos de dinero, el tema de repatriar a los científicos que están afuera, ¿es esto correcto o vamos a traer gente que en el fondo le va a ser más útil al Perú afuera del Perú? Es un poco el tema de las repatriaciones. Se habla es muy bonito decir, regresen a la casa familiar, le decimos esto. Carlos mismo. Carlos mismo. Y dejan de mandar divisas al Perú. Y dejan de mandar información al Perú. Y ahora tenemos internet, Skype, lo que No, sí, claro. No, yo creo que es fundamental que haya gente que regrese al Perú. Necesitamos un capital humano, que es el capital más importante en la ciencia. Indudablemente que hay gente como yo, por ejemplo, que se fue hace 30, 35 años, que está establecida
lugares como Estados Unidos, Europa, esta gente lo que debe pedirse es que haga lo que estoy haciendo yo, que regresen creando laboratorios gemelos, que el gobierno tenga un programa para ayudarnos a crear laboratorios gemelos a los suyos, de manera que sembramos en universidades peruanas la tecnología y eso se convierte, por lo tanto, en un cordón umbilical que constantemente está pasando la tecnología del primer mundo a nuestro país. Pero aquí en el Perú necesitamos ir creando gente que o sea, regresando a gente que ha estado en Estados Unidos o en Europa y que están dispuestos a empezar a formar los cuadros que eventualmente se volverán autónomos. De manera que no hay ningún problema con que después nos desconectemos con el mundo, porque la demografía demuestra lo siguiente. Por cada investigador que regresa de esos PhD, que lograríamos que trabajaran en universidades peruanas, dándoles una beca de retorno de 5 años, por ejemplo, a cada uno para que se establezcan como investigadores, salen 5 o 6 peruanos a estudiar, más jóvenes. De modo que la salida de los peruanos es mucho más grande que el retorno del cual hablamos. De modo que no habría ningún problema de que eventualmente nos aislaríamos del mundo al regresarnos. En primer lugar, porque no podemos regresarlos a todos. Hay miles de peruanos en el extranjero y no podemos regresarlos a todos, porque no existe simplemente la capacidad para tomarlos. De modo que lo que sí me queda claro a mí, por lo menos, es que yo creo que el gobierno tiene que tener una política de retorno, que es fundamental, y luego a los que nos fuimos hace muchos años, que estamos ya establecidos, darles, ayudarlos, catalizar el proceso por el cual puedan hacer el tipo de cosas que estamos haciendo en Cayetano, los laboratorios gemelos, para que puedan sembrar, como dije anteriormente, centros de excelencia en diferentes lugares. Bueno, ahora, en Singapur pesa más el ministro de Ciencia y Tecnología que el de Economía. Lo que hay que hacer quizás es meter más científicos a los ministerios para que... Y ahí viene el científico y la problema. Bueno, un asunto final antes que nos corten, ya se va. Este 12 de octubre, que es el Día de la Raza, entre comillas, a las 6 de la tarde, en la Cámara de Comercio de Lima, habrá un debate con 12 científicos del más alto nivel sobre el problema, la pregunta simple: ¿qué tipo de ministerio no burocrático necesita en ciencia y tecnología para que el Perú despegue? Y las inscripciones en nuestra página www.encuentrocientificointernacional.org, y vamos a contratar a León para que nos haga la publicidad. Tú vas a ser moderador con la condición que te sacas el sombrero. Está con frío. No, es que todavía... Es que está empezando a salir el sol, ¿no? No, usted no sabe que la luz que usted recibe, ojo, la luz que recibe viene de rayos ultravioletas que les puede dar cáncer. Absolutamente, pero absolutamente de acuerdo. Bueno, mientras tenga pelo me protejo. Muchas gracias, doctor Bustamante y doctor Maestro Montoya. Y felicitaciones, porque el empeño de ustedes realmente es fabuloso y en algún momento será recompensado, ¿no? Hasta acá tenemos que llegar, señoras y señores. Gracias por su cordial e inteligente sintonía. Termina así la ampliación del domingo y se queda usted en sintonía de RPP. Ya viene domingo hasta el próximo domingo.